Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Hola a todos, bienvenidos a Ojo Público. Este es un espacio en el cual el día de hoy vamos a tocar un tema bastante fuerte, pero el cual es necesario y pues que nos agobia como sociedad, y es el acoso sexual y abuso en las instituciones educativas. Yo soy Manuel y me encuentro con Isabela, con Eric y con Iván. Bueno, pues yo siento que a pesar que es un tema muy delicado, es necesario hablarlo. También pues tener en cuenta que este tema, aunque es muy importante tocarlo, normalmente no se habla, normalmente siempre está muy arraigado a que es un tema tabú, entonces no es un tema tan visible, tan importante como debería ser. Sí, o sea, algo que hay que agregar es que el acoso sexual no solamente es en el aspecto físico, si me hago entender, hay muchas cosas, como también son comentarios ofensivos, insinuaciones, tocamientos sin consentimiento, mensajes con doble sentido, algunas miradas incómodas. Entonces, no solamente pues se centra en un aspecto físico. Claro, es un tema bastante duro y nos agobia muchísimo. Pero bueno, se ha visto en los últimos años que ha crecido esta cifra de personas, bueno, de casos de acoso y de abuso sexual en las instituciones educativas, ¿no? Sobre todo últimamente en Bogotá y bueno, en Colombia. Y pues estas cifras han subido demasiado, ¿no? También tengamos en cuenta que este es un tema demasiado fuerte desde la perspectiva de la misma víctima, teniendo en cuenta los problemas psicológicos que estos pueden llegar a cambiar, el afecto o la seguridad de sí mismo hacia sus propias metas, el cambio que puede tener esta persona hacia el resto de la comunidad o de los individuos presentes en su vida diaria. Sí, o sea, es que esto no, o sea, obviamente afecta a lo psicológico, pero también, aparte de la víctima, también que afecta el entorno familiar. Sí, porque obviamente estos casos llevan a todo un conjunto psicológico. Y siento también que el gran problema es que muchas de las víctimas son jóvenes. Entonces, ya sea por miedo, por vergüenza o porque no confían en las instituciones, no denuncian y se quedan callados. Exacto. Y como decía Eric, pues el entorno familiar se ve afectado, pero no necesariamente el familiar, ¿no? También yo creo que su entorno social, y muchas veces esta persona puede ser excluida pues por su entorno social, y a lo mejor esto se da por una desinformación por parte de pues de su mismo círculo social, ¿no? De su misma familia. Pero bueno, hablando de temas de allá de denunciar y esto, yo creo que muchas personas que sufren de estos acosos o que sufren de estos abusos no se atreven a denunciar. En muchas ocasiones es porque no tienen apoyo mismo de su familia o de su mismo entorno, y pues les da miedo, ¿no? Pero entonces yo quiero hacerles a cada uno de ustedes una pregunta, y es: ¿ustedes por qué creen que estas personas no denuncian? Hay muchas veces en donde no se hacen estas denuncias, ni siquiera por el hecho de tener miedo, por el hecho de como el temor a lo que vaya a pasar, sino más que todo también puede llegar a ser a que no saben lo que uno puede hacer en estos casos. A que asimismo, como es un tema tabú, la información es muy poca, es muy reducida, entonces por esto mismo no saben a quién acudir, o sienten que pues no los van a tomar en serio, que va a ser un chiste o que se va a generar algún tipo de rechazo. Sí, y además siento que hay como una cultura que normaliza ciertas conductas. Digamos, hay quienes dicen como, ay, no exageres, o eso no es nada.
Sí, o sea, es que también algo por lo cual se normaliza ese tipo de cosas son las redes sociales. Hoy en día en las redes sociales encontramos un montón de contenido, un montón de cosas que se vienen normalizando y, o sea, no debe ser así. Y aparte de las redes sociales, también las mismas instituciones educativas no es que manejen los mejores procesos ante esto y tampoco es que les brinden el mejor apoyo a las familias y a la víctima. Claro, no es una... Yo creo que hay cierta, en ocasiones hay cierta como irresponsabilidad de todos, yo creería, con el tema, porque lo dejamos de un lado pensando que no, sí, como que es un tema X, pero en realidad a la hora de la verdad es un tema bastante delicado. Em, Otra cosa también es qué podemos hacer nosotros como ciudadanos o como estudiantes, ¿no? Porque digamos que, bueno, nosotros ahorita nos estamos preparando, somos estudiantes, y yo creo que, bueno, sobre todo en la carrera en la que estamos, podemos hacer o, bueno, generar un cambio, ¿sí? Con referente a esta problemática, pensaría yo. Sí, pues yo pensaría que lo ideal como estudiantes claramente es brindarle el apoyo a esta persona, porque si ya hablamos totalmente de lo psicológico, esta persona después de este tipo de agresión, pues nos damos cuenta de que su conducta es totalmente diferente y también como ciudadanos debemos tener empatía de la otra persona. Y más aún teniendo en cuenta que se está generando una cultura de silencio. Se está guardando, se está callando todo. Entonces, como estudiantes, pues bien o mal, uno no sabría qué podría hacer. Sería más como el hecho de qué va a pasar, porque muchas veces como estudiantes decimos, no, sí, vamos a prevenir el acoso, vamos a prevenir esto, pero uno no lo puede prevenir tanto, teniendo en cuenta que pues siendo víctima, ya sea el estudiante, ya sea la persona que sea, es muy difícil saber a ti quién te va a en algún momento acosar. O sea, tú no puedes prevenir algo que no sabes qué va a pasar. Sí, exacto. O sea, es algo que puede pasar en cualquier momento, ¿sí? Y en parte, aparte, nosotros como estudiantes, pienso que también es muy importante el tema de los docentes, porque acá agrego otra cosa. O sea, la agresión también se presenta a partir de estudiantes, pero también últimamente se ha venido normalizando y se presentan de los docentes a los estudiantes. Y las instituciones no solamente, o sea, claramente pues se enfocaban en educar, pero un tema muy importante también, aparte de educar materias, es educar el ámbito sexual, si me hago entender. También darles algún tipo de charlas, algún tipo de apoyo y comunicar todo este tipo de casos y tratar de prevenir ellos mismos que estos casos ocurran en las instituciones y enseñar como un poco más de ética y empatía a todos. Exacto. O sea, siento que las instituciones educativas o sea, que no solo reaccionen cuando hay una denuncia, sino que creen ambientes seguros desde el principio. Necesitamos pues protocolos claros o rutas de atención confiables y campañas de prevención y de sobre todo romper el cultural del silencio. Exacto, y no solamente, bueno, como bien decían ustedes, la cuestión es tener los protocolos, pero más que tenerlos es ejecutarlos, porque muchas instituciones tienen ya los protocolos, tienen pues, digamos, mecanismos. Yo creo que sí hay mecanismos como, no tanto de prevención, pero sí de ejecución, como cuando se llegan a presentar estos casos, ¿sí? Aunque en muchas ocasiones también hay unas propuestas o bueno, unos mecanismos de prevención. Sin embargo, estos tampoco son ejecutados de buena manera, y cuando se presentan estos casos, sí, las instituciones en general muchas veces lo que hacen es como mantener su estatus o su nombre, ¿cierto? Y para no generarse un mal nombre o para no generar, sí, como polémica, lo que hacen es callarse, pero yo siento que esos protocolos sí deberían de llevarse a cabo. También teniendo en cuenta lo que dice mi compañero Eric, el hecho de que las violaciones últimamente también se están presentando desde los mismos estudiantes hacia otros estudiantes. Esto también es importante recalcarlo, ya que normalmente, sin generalizar, sin normalizar el caso, los abusos se presentan ya sea desde los docentes o desde los padres de sus distintos compañeros a la víctima, y esto se está, ¿cómo decirlo?
se está normalizando que las violaciones no solamente, o los acosos, no solamente vengan desde los docentes, sino que también vengan desde los estudiantes, y se ve reflejado como algo mucho más fuerte, porque ahí es donde uno se empieza a hacer la pregunta de qué está pasando con estos estudiantes o por qué se están presentando los acosos, las violaciones desde los mismos estudiantes, porque hay muchas veces que lo que hace uno como persona es volverse victimario siendo víctima. Sí, o sea, algo como en parte que yo también agrego a esto y enfatizo en las redes sociales, porque pienso que esto se da es a partir de las redes sociales. O sea, sí ha sucedido, pero en este ámbito de redes, esto, o sea, tuvo un impacto increíblemente. Entonces, los mismos estudiantes, nada más con el hecho de que voy, hago este tipo de agresión a tal víctima, y aparte del daño que causan, también se ha presentado que cogen, hacen un tipo de grabación, van y lo suben a cualquier medio donde todo el mundo lo pueda ver. Entonces, sí, o sea, es algo que se está normalizando bastante y pues que se está haciendo ante estos casos. Sí, también tengamos en cuenta que la educación, las instituciones educativas, últimamente se están volviendo un temor. Ya últimamente nadie quiere ir porque por miedo a que vaya a pasar, ¿sí? Entonces también tengamos en cuenta que las instituciones, en vez de ser un lugar de miedo, deberían ser el lugar seguro, deberían ser como ese resguardo que uno tiene. Y pues últimamente pues esto no está siendo así, esto está por el contrario generando más miedo. Sí, o sea, genera un miedo y los padres que van a pensar, no, pues al ver todos estos casos que están sucediendo, pues aparte de que a los mismos estudiantes se les genera un temor, los mismos padres también piensan, o sea, está sucediendo este tipo de casos, yo que voy a ir sí, a matricular a mi hijo en una institución donde se está presentando esto y él puede ser víctima de tal hecho. Bueno, y como comunidad estudiantil, yo creo que debemos dejar de quedarnos callados y si vemos algo, apoyarnos entre nosotros mismos, escucharnos y pues no ser cómplices, porque ese silencio es lo que hace que no, sí, que en verdad no se haga justicia con estos casos. Sí, exacto. O sea, denunciar nunca debe ser visto como un acto de rebeldía, sino como un acto de valentía. Y quienes rodeamos a las víctimas tenemos que apoyarlos y no juzgarlos. Sí, porque digamos en este ámbito de la denuncia, es que el no denunciar es permitir que esto siga continuando. O sea, si no realizamos la denuncia, pues esto va a seguir así, 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 normalizándose y se va a volver costumbre en las instituciones educativas. Y denunciar es un acto de valentía y acompañar también es un acto de humanidad, ¿no? Debemos de apoyarnos y estar juntos en estos casos. También pues dejemos como esa cultura del silencio a un lado. Eso también es muy importante, el hecho de no guardar silencio si tú sabes de alguien que está sufriendo de algún tipo de acoso, ya sea por parte de los estudiantes, por parte de los mismos docentes, pues también hablarlo y también generalizar el hecho de que no se puede quedar en silencio esto, no se puede quedar callado, no tiene por qué cerrarse esa jaula. Por el contrario, tienes que aprender a salir, tienes que aprender a hablar. Si en algún momento a ti te tacharon como es que lo estás diciendo porque quieres, porque es un chiste, porque quieres llamar la atención, pues también aprender a que esas veces que nosotros mismos decimos es que lo estás haciendo por llamar la atención, nos puede llegar a pasar a nosotros. Entonces también ponerse en los zapatos del otro es muy importante en ese caso, es muy necesario aprender a escuchar y no juzgar. Yo también quiero enfatizar en algo que me parece muy importante y son dos temas en específico. Uno, digamos, a este tipo de agresores, ¿qué manejo se les está dando después de esto? Porque hay muchas situaciones que se han dejado pasar por alto y no se les da ningún tipo de proceso y, o sea, siguen la vida como si nada. Y aparte también entrar en el ámbito también como de la familia, porque claramente después de esto
cambia sus emociones, su forma de ser. Por lo general tienden a ser algo asociales porque ya les da miedo salir. También en parte debemos tener en cuenta que es muy importante como padres tener la comunicación con sus hijos, darles la confianza para que ellos le cuenten, madre, me pasó esto, me dijeron tal cosa, si me hago entender. Entonces manejar todo este tipo de cosas. Exacto, es educarnos como humanos en general, porque como bien decíamos desde el inicio, somos o tenemos bastante desinformación con referente al tema, pero si en realidad estuviésemos informados o bueno, al menos conociéramos en realidad cómo es el tema, pues sería mucho más fácil para todos el manejo del mismo. Sí, que digamos, en el ámbito emocional, continúo con eso, es que las instituciones educativas, o por lo menos el Estado, debe hacer algún tipo, no sé, de campañas ante todo este tipo de sucesos, y también cómo aconsejar a los padres de familia para que uno puedan hablar con sus hijos y prevenir este tipo de casos, o segundo, ya cuando si se le presenta pues el caso a la víctima, ellos sepan cómo manejarla, porque sí, como lo mencionaba, presentan casos de que se ponen violentos, ya no quieren volver a la institución, o sea, como que es una nube de un montón de cosas, y en parte ellos también, sí, o sea, tienen mucho, o sea, se les va muchas cosas más encima en estos procesos. Bueno, pero estos casos no solamente son en instituciones educativas, ¿no? Hablando ya a nivel general, se da también en los hogares, en las familias y fuera de estas instituciones, ¿no? Y digamos que es mucho más amplio, pues, cuando nos salimos de este contexto educativo, pero también es importante hablarlo, porque finalmente es la misma problemática. Sí, porque, o sea, lo tomamos en el ámbito educativo, pero también el hecho de que ocurra en otra parte va a afectar ese entorno educativo, ¿sí me entiendes? O sea, si tú eres víctima, pues obviamente a ti se te van a ir las ganas de todo. Entonces no vas a querer volver a la institución. Si lo subieron a algún tipo de redes, obviamente pues no va a ser nada bonito tú llegar a la institución y que te empiecen a molestar con ese tipo de cosas. Entonces, más que todo, Y pues ya también tomando en cuenta las cifras, ¿no? Porque, por ejemplo, en Colombia, más específicamente bueno, sí, alrededor de todo el país, se vienen presentando más o menos alrededor del 2023, se presentaron entre 8.295 casos de violación y acoso sexual en las instituciones educativas. Entonces, esto viene siendo el 75,6% de los casos de género. Pues son cifras demasiado grandes, y también tengamos en cuenta que durante este periodo únicamente 228 de esta cantidad enorme de casos presentados en Colombia fueron atendidos y fueron... ¿cómo se dice eso? Fueron atendidos y fueron cerrados con... Únicamente 228 casos de estos fueron atendidos y fueron cerrados en sí, con cifras totalmente ciertas, con casos judiciales cerrados, bien procesados, ¿sí? Alrededor de toda Colombia, también tengamos en cuenta que fueron alrededor de 204.435 estudiantes afectados con alertas tempranas durante todo el 2024. Sí, estas son cifras del 2024, del 2025, tristemente, pues todavía no se han cerrado estas cifras, por el momento pues siguen creciendo. Exacto, ¿no? Son cifras que nos presentaste y ahí es donde se evidencia más ya en la práctica la cantidad de casos que son, ¿no? Porque si nos damos cuenta son demasiados. Y los que faltan, ¿no? Los que no se han denunciado, que era lo que decíamos ahorita, los que se han callado. Entonces yo creo que, como bien hemos dicho,
la educación es muy importante, la educación con referente a estos casos y, y sí, o sea, es supremamente importante. También tener en cuenta que, por ejemplo, los docentes expuestos en estos casos de violación fueron 5.796. Entonces, ahí queda una alerta también de qué está pasando con estos docentes, por qué se presentan tantas cifras con números tan grandes, porque bien o mal, no es que sean cifras de 2 dígitos, no, por el contrario, son 5.000 y un poco más. Entonces, ahí uno empieza a preguntarse por qué está pasando esto con los docentes, porque de todos los casos que han habido, únicamente se han presentado 5.000 docentes expuestos en los primeros meses del año 2025. Bueno, y ya acá desviándome un poco tema de las estadísticas, también algo es incentivar a que informemos a los demás. Si me hago entender a qué voy con esto, a que tratemos de hablar abiertamente sobre este tipo de sucesos. Si me hago entender, o sea, tener una relación saludable con las demás personas, decirles cuáles son los límites personales que deberías de manejar, todo este tipo de cosas, porque es bastante importante, ya sea, digamos, tú tienes alguna experiencia con este tipo de ocasiones, pues tú obviamente no quieres que le suceda a demás personas, entonces ir a aconsejarles y darles también en parte un golpe de realidad, porque esto es algo que está sucediendo cada nada y se presenta cada nada en las instituciones. También tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Bogotá, que es uno de los municipios que representa la mayor cantidad de casos reportados, en el 2025 se han presentado 1.585 casos. También se presentan casos en Antioquia y Valle del Cauca, con cifras también muy significativas y grandes, que son cifras de 897 y 691 respectivamente. Estos son cifras que pues alertan, que uno queda como choqueado al momento de hablar de instituciones, ya que son casos que no han sido cerrados en su totalidad. Sí, pues yo pienso que, digamos, ante todo este manejo, nosotros como ciudadanía también debemos tener un pensamiento positivo, porque sí, hoy en día es una gran problemática y un gran impacto a nivel social. Pero yo pienso que la violencia sexual es un problema que es prevenible. Si me hago entender, podemos prevenir este tipo de acosos. Y sí, o sea, el resultado pues también es que, o sea, entre todos podamos cambiar esta idea que se tiene hoy en día, ¿sí? O sea, es algo que podemos prevenir y es algo en lo que se tiene que trabajar tanto en las instituciones educativas. Bueno, ya para finalizar, bueno, finalizando ya este espacio, yo creo que hay que llegar a conclusiones y pues dejar un mensaje bastante claro, ¿no? Bueno, pues yo siento que ya concluyendo, el acoso sexual en las instituciones educativas en Colombia no es un caso aislado, porque pues es una realidad que afecta a miles de estudiantes y pues mientras este se siga callando, seguirá creciendo. Yo siento que la educación pues no puede ser un espacio de miedo, sino debe ser un lugar de respeto y confianza. Por eso siento que es hora de hablar y de creer en las víctimas y exigir que las instituciones actúen con firmeza. Callar nos convierte en cómplices y pues denunciar y apoyar es el primer paso pues para transformar la educación en un espacio seguro y digno para todos. Sí, pues ya como veníamos diciendo anteriormente, también si conoces a alguien que pues haya sido víctima de acoso, también aprender a escuchar y apoyar. También pues esto es algo necesario, necesitamos un cambio, necesitamos una sociedad con respeto y con igualdad. Aunque todos seamos pues parte de esto, pues no siempre nos mantenemos en silencio. Sí, ¿Sí? pues bueno, también algo que yo quiero agregar es que claramente pues estas ocasiones pues no son un proceso nada fácil. Sí, esto conlleva de tiempo, esto no se supera de la noche a la mañana, esto lleva de bastante, pero bastante. Entonces, la idea es que incentivemos a que podemos pasar este tipo de procesos.
Bueno, el acoso sexual en las instituciones educativas es una problemática grave que vulnera los derechos, la dignidad y la seguridad de quienes la sufren. No solo afecta el bienestar emocional y psicológico de las víctimas, sino que también obstaculiza su desarrollo académico y personal. Esta situación refleja la necesidad urgente de fomentar una cultura de respeto, igualdad y cero tolerancia frente a cualquier formato de violencia. Entonces, ¿qué hacer? Denunciar y visibilizar, prevenir, educar, acompañar a las víctimas y exigir responsabilidades a la comunidad educativa. Esta debe comprometerse a establecer protocolos claros, sancionar a los agresores y garantizar espacios seguros. Muchas gracias a todos por el espacio y pues por escuchar Ojo Público.